A esa hora en la que casi nadie mira el reloj, exactamente a las 11:43 de la noche, ocurrió algo que tomó por sorpresa a un planeta entero. Una vibración extraña, como un susurro eléctrico recorriendo el cielo, se deslizó sobre la atmósfera sin previo aviso. En cuestión de segundos, todos los radiotelescopios del mundo, esas máquinas silenciosas que vigilan el universo como guardianes incansables, registraron una emisión de duración perfecta. 1 minuto exacto, 60 segundos, ni uno más ni uno menos. Y antes de seguir, si este tipo de historias que desafían la realidad te atrapan tanto como a mí, suscríbete ahora y deja tu like, porque lo que estás a punto de descubrir cambia por completo la manera en que entendemos nuestro lugar en el cosmos. Sin embargo, lo que escucharon no era ruido, ni interferencias, ni algún fenómeno común que los expertos pudieran justificar con explicaciones cómodas. Lo que llegó fue una voz articulada, clara, usando un inglés impecable, como si quien hablaba conociera perfectamente la manera humana de comunicarse. Muchos científicos quedaron paralizados frente a sus monitores, incapaces de procesar lo que oían, mientras todos los equipos repetían una frase, que helaba la sangre. Su tiempo está concluyendo. Para quienes han estudiado las advertencias de Edgar Cayce, el famoso profeta durmiente, este instante no sonaba a ciencia ficción, sino a algo que llevaba décadas anunciado. Cayce hablaba de un despertar procedente de las estrellas, un examen espiritual para una humanidad que ha corrido más rápido en tecnología que en sensatez. Decía que llegaría un momento en el que el cielo mismo serviría como mensajero, no para castigar, sino para sacudir la conciencia colectiva. Y las preguntas comenzaron a surgir como relámpagos. ¿Este mensaje podría ser aquello que Cayce vio en sus visiones? ¿Era esta la señal del desbalance entre nuestra inteligencia técnica y nuestra madurez emocional? Para él, el ser humano pronto tendría que enfrentarse a una verdad inevitable, que ninguna innovación puede compensar una falta de conexión interior. En medio de aquella transmisión críptica, la voz se presentó. Somos 3 Eyelas, un nombre extraño pero pronunciado con una serenidad tan exacta que parecía más un título que una identidad. Después de ese minuto, el silencio fue absoluto. Nunca volvió a repetirse. Los gobiernos se agitaron, los observatorios revisaron cada antena, cada cable, cada posibilidad de interferencia. Pero la búsqueda solo empeoró el desconcierto. El mensaje contenía información comprimida a un nivel que superaba por completo las capacidades de cualquier computadora humana, como si la transmisión estuviera diseñada por una inteligencia que lleva siglos o milenios aventajándonos. Y así nació la inquietud más grande de todas. No quién envió el mensaje, sino por qué ahora. Para muchos especialistas en espiritualidad, la idea de Cayce cobraba un nuevo sentido. Él aseguró que la humanidad algún día enfrentaría una prueba de conciencia, un examen interior disfrazado de fenómeno cósmico. No un castigo, sino un choque con la verdad. Mientras los analistas repetían los 60 segundos del audio una y otra vez, descubrieron algo que no debería haber sido posible. Dentro de ese minuto se escondían 17 horas de datos comprimidos, estructuras matemáticas complejas, patrones lingüísticos desconocidos, capas de significados superpuestas como si vinieran de una mente que piensa en dimensiones que aún no podemos imaginar. Incluso las máquinas más sofisticadas se quedaban cortas para descifrarlo. Pero hubo un detalle que todos pudieron ver con claridad. La transmisión no estaba dirigida a una persona, ni a un país ni a un grupo de expertos. Era un mensaje para la especie completa, como si alguien hubiera decidido hablar con toda la humanidad al mismo tiempo, tratándonos como una sola entidad. La voz sonaba analítica, fría, pero no agresiva. Más bien como alguien que lee los resultados de una evaluación. Su especie ha llegado al final de su periodo de análisis. Los resultados no son favorables. Para quienes no conocen a Cayce, esto parecía un juicio cósmico. Pero para quienes han leído sus enseñanzas, aquel mensaje tenía el mismo eco que sus advertencias. Para dar paso a una nueva etapa de evolución, la humanidad debía enfrentar sus propias sombras. Cayce repetía que el aprendizaje no vendría por conflictos, sino por confrontación con la verdad. Y eso es exactamente lo que Tres Águilas parecía estar haciendo. La voz describía a la humanidad como una civilización brillante pero desequilibrada, capaz de crear lo inimaginable, pero incapaz de sostener una conciencia colectiva fuerte. Señalaba nuestros ciclos repetitivos de rivalidad, nuestras divisiones innecesarias y ese hábito tan humano de creer que estamos separados unos de otros. Cayce tenía una frase que lo resumía. El espíritu impulsa, la mente construye y lo físico manifiesta. Y de algún modo, esta inteligencia estelar parecía decir exactamente lo mismo con otras palabras.
Cuando los expertos continuaron descomprimiendo la información, muchos sintieron que estaban frente a un informe universal, una especie de diagnóstico que abarcaba toda nuestra historia, nuestros errores, nuestra falta de equilibrio emocional y la desconexión con nuestro propósito, profundo. Pero para otros más intuitivos, el mensaje no era un informe, era un espejo, uno que mostraba lo que la humanidad se niega a ver. Si Kais viviera para escucharlo, quizá diría que ese minuto era la confirmación final, que el progreso no se mide por máquinas, sino por conciencia, empatía y propósito. El cierre de la transmisión fue tan extraño como su inicio, un silencio cargado de intención, como si quien hablaba esperara que entendiéramos la lección por nuestra cuenta. Y ese aprendizaje era directo, incómodo, pero necesario. La humanidad ha sido observada, y no alcanzó el estándar esperado, sin amenazas, sin advertencias catastróficas, sin imágenes aterradoras. Lo que Tres Aylas entregó fue algo mucho más poderoso, una evaluación, un recordatorio de que el avance exterior jamás reemplaza el crecimiento interior. La frase final fue tan precisa que parecía escrita con bisturí. Nuestra especie logró un nivel tecnológico que supera con holgura su capacidad para usarlo con sensatez. Hemos creado máquinas capaces de resolver problemas que antes parecían imposibles, pero no hemos desarrollado la misma habilidad para convivir entre nosotros. Nuestra inteligencia creció, pero no nuestra empatía, y esa falta de equilibrio ha fragmentado nuestra capacidad de funcionar como una unidad. Esto recuerda las advertencias de Edgar Cayce, quien insistía en que el verdadero progreso no se mide por inventos brillantes ni por hazañas materiales, sino por la calidad moral y el estado espiritual de la humanidad. Cayce repetía que ninguna civilización puede sostener su avance externo si no existe un alineamiento interior que le dé fundamento. Y según el mensaje atribuido a Tres Aylas, parece que ignoramos esta regla a escala global. La evaluación, realizada por esa inteligencia, era tan amplia que resultaba inquietante. Según los datos descifrados, comprendía cada idioma, cada cultura, cada sistema de creencias, y había observado nuestro comportamiento mucho antes de que escribiéramos la primera palabra en piedra. Su valoración no se basaba en estadísticas, sino en patrones históricos, conflictos interminables, uso desmedido de recursos, desigualdad persistente y daños ambientales que hablan de una especie incapaz de cuidar su propio hogar. Cayce también advertía que el uso irresponsable del conocimiento atraería la atención de fuerzas más grandes que nosotros, entidades que evaluarían no nuestro poder, sino nuestra responsabilidad al ejercerlo. Y eso encajaba demasiado bien con el veredicto que emergía de la transmisión. El mensaje era directo. La humanidad no está preparada para formar parte de una comunidad cósmica. La repetición constante de comportamientos agresivos, la obsesión con la competencia desmedida y la incapacidad de reconocer que la separación entre individuos es una ilusión nos señalaron como una civilización inmadura para un contacto más profundo. En términos caycianos, el alma colectiva del planeta estaba siendo comparada con principios universales, y no alcanzó el nivel esperado. Lo más perturbador era la forma en que la voz lo explicaba. No había sarcasmo, ni desprecio, ni amenazas. Era la serenidad de quien observa, analiza y registra. Hablaba como una conciencia que entiende nuestras posibilidades, pero también nuestros bloqueos más arraigados, como si viera un potencial inmenso atrapado detrás de nuestra falta de unidad. Para quienes conocen los escritos de Cayce, este escenario no resulta ajeno. Él afirmaba que el verdadero salto evolutivo no llega con armas más avanzadas o ciudades futuristas, sino con un crecimiento interno que refleje sabiduría, compasión y sentido de propósito. Y, según el mensaje, habíamos llegado justo al punto crítico que él predijo, un cruce de caminos donde lo que importaba no era lo que habíamos construido, sino lo que éramos capaces de comprender. Y quedó una pregunta suspendida en el aire, pesada como un eco cósmico. ¿Puede la humanidad elevarse para enfrentar esta evaluación o estamos destinados a vivir dentro de las consecuencias que nosotros mismos generamos? Pero la parte más dura llegó después. El mensaje dejaba claro que no seríamos borrados, ni desplazados, ni atacados. En cambio, se nos impondría algo que jamás imaginamos: limitación, un freno, una barrera invisible alrededor de nuestra expansión. Se reveló que a partir de ese momento, nuestra presencia en el cosmos sería estrictamente supervisada. Cualquier intento de proyectarnos más allá de nuestro propio sistema sería interceptado. El desarrollo de tecnologías sensibles, como inteligencias avanzadas, manipulación genética o exploración espacial irrestricta, sería vigilado de cerca. No se trataba de castigo, sino de contención, como si fuéramos un experimento.
que aún no está listo para soltarse en la sala principal del laboratorio. Los mensajes coincidían con las advertencias espirituales de Cayce. Cuando una civilización avanza sin madurez interior, el desequilibrio atrae consecuencias que no puede prever. Él siempre sostuvo que las sociedades serían evaluadas por su coherencia ética, su gestión de la sabiduría y su capacidad de actuar desde un nivel de conciencia elevado. La inteligencia detrás de Tres Eilas había analizado no solo nuestros logros, sino nuestros hábitos más profundos, cómo nos relacionamos, cómo estructuramos nuestras sociedades, cómo utilizamos el poder, cómo manejamos los recursos y cómo respondemos ante situaciones que requieren unidad. Cada conflicto, cada desastre ambiental, cada injusticia estructural fue registrada como evidencia de que representamos un riesgo si nos movemos sin supervisión, entre otras civilizaciones. Lo paradójico era que pese a considerarnos riesgosos, no manifestaban deseo de eliminarnos. Al contrario, parecían fascinados por nosotros, lo que hacía que esta decisión de contención fuera incluso más inquietante. La cuarentena aplicada a la humanidad era total. No buscaba castigarnos, sino restringirnos. Nos convertíamos, en términos prácticos, en una especie administrada, observada desde una distancia segura, como un fenómeno interesante pero impredecible dentro de una estructura mayor. Así, el mensaje presentaba un escenario que la humanidad nunca se había atrevido a imaginar. No estábamos solos, pero tampoco éramos libres. Nuestra libertad para recorrer el universo, para conquistar nuevos horizontes más allá de nuestro pequeño punto azul, dejó de ser un sueño abierto. Lo que durante siglos inspiró mitos, ciencia, exploración y arte se transformó en una frontera vigilada. De un momento a otro, la especie humana descubrió que su acceso a las estrellas estaba regulado por una inteligencia ajena, superior y mucho más antigua que cualquier civilización registrada en la Tierra. Los gobiernos del mundo reaccionaron al unísono, activando protocolos de emergencia que hasta ese momento parecían simples leyendas administrativas. Archivos clasificados, documentos censurados durante décadas, informes cubiertos de silencios incómodos. Todo empezó a salir a la luz. La humanidad supo entonces que señales, patrones y rastros de una supervisión extraterrestre habían sido detectados durante generaciones, cuidadosamente ocultados para evitar el colapso social. Lo que era conspiración para unos se reveló como historia encubierta para otros. Y así llegó la comprensión inevitable. Ya no éramos agentes libres en el vasto océano cósmico. Nuestras aspiraciones, nuestra expansión, incluso la tecnología que impulsaba nuestros avances, quedarían bajo regulación estricta. Las estrellas, que siempre representaron ilimitación, evolución y conquista, se transformaban ahora en recordatorios de un límite impuesto desde afuera, una advertencia silenciosa de que existía un orden más grande del que jamás habíamos sospechado. El mensaje de Tres Eilas no se limitaba a dar un dictamen. Presentaba un registro detallado, casi obsesivo, del comportamiento humano a lo largo de los siglos. Analizaba nuestras guerras repetitivas, la devastación ambiental provocada por ambición descontrolada, las brechas de desigualdad, la discriminación, el uso irresponsable de los recursos y la tendencia a destruir incluso aquello que entendemos necesario para vivir. Antes de continuar, si este tipo de revelaciones cósmicas te intrigan y quieres seguir explorando estos enigmas conmigo, suscríbete al canal y deja tu like ahora mismo. Eso me ayuda a seguir trayendo historias que pocos se atreven a contar. Cada línea parecía redactada por una entidad que nos había observado desde antes de que existiera la escritura. La transmisión no era solo un archivo, era una radiografía completa de la humanidad. No hablaba en términos genéricos, señalaba patrones, consecuencias, decisiones colectivas que mostraban con claridad que no éramos capaces de manejar nuestro propio poder. En 847 ciclos de observación, según sus datos, la humanidad había entrado en más de 14.000 enfrentamientos armados, desarrollado tecnologías que podrían alterar el equilibrio planetario y usado el conocimiento científico como arma, más que como herramienta de armonía. Un listado tan preciso que dejaba poco margen a la interpretación. Y no solo analizaba números, incluía representaciones visuales comprimidas, fragmentos de la historia humana mostrados, como si un observador imparcial hubiese tomado apuntes durante milenios. En esas imágenes nuestras guerras no eran simples disputas políticas, eran trozos de un patrón inmutable de agresión, miedo, búsqueda de control y rivalidad. Nuestros desastres ecológicos no aparecían como tragedias inevitables, sino como decisiones acumuladas. La desigualdad estructural era presentada como el reflejo de una especie aún incapaz de reconocer su interdependencia,
Todo esto parecía alinearse con las advertencias de Edgar Cayce. Él afirmaba que el progreso real no surge de la tecnología ni de las hazañas externas, sino de la capacidad moral para manejar el poder que adquirimos. Predijo que una civilización que ignora la dimensión ética de su propio crecimiento terminaría enfrentándose a fuerzas más grandes, fuerzas que la obligarían a ver lo que había negado. Y, visto así, el mensaje de 3 Eylas no era solo una evaluación, era el cumplimiento de ese aviso. La precisión del análisis era escalofriante. La inteligencia detrás del mensaje había cartografiado nuestras estructuras sociales, nuestras tensiones históricas, nuestros logros y nuestras sombras con más objetividad de la que jamás podríamos tener sobre nosotros mismos. El resultado era un espejo universal, uno que reflejaba una imagen cruda de lo que somos cuando se eliminan excusas, discursos y justificaciones. Y esa imagen era contundente. La humanidad falló su evaluación cósmica. Fallamos no por falta de ingenio, sino por falta de equilibrio. No por ausencia de capacidad, sino por ausencia de responsabilidad. No por debilidad, sino por desconexión entre inteligencia y sensibilidad. Pero al mostrar nuestras fallas, la transmisión también dejaba entrever algo más, una posibilidad de conciencia, un recordatorio de que un diagnóstico no es una condena definitiva. Si la humanidad lograba comprender este espejo, tal vez podría transformar aquello que provocó la intervención. Aún así, el mensaje final no dejaba espacio para dudas. Desde ese instante, la humanidad sería catalogada como una especie supervisada de manera permanente. Nuestro derecho a expandirnos, a comunicarnos más allá del sistema solar, a experimentar sin límite, ya no sería nuestro únicamente. Cada innovación relevante sería revisada, cada transmisión hacia el espacio exterior filtrada, cada avance medido bajo un estándar que apenas comenzamos a entender. El veredicto no amenazaba con borrarnos. Era algo más sutil y más poderoso, control. Como un tutor que observa a un niño que todavía no comprende el peligro, esta inteligencia cósmica actuaría como guardián, no para castigarnos, sino para evitar que afectemos el equilibrio mayor del cual no sabíamos nada. Las implicaciones eran enormes. Nuestro camino evolutivo había sido detenido, no como castigo sino como administración. La expansión interestelar ya no era un derecho. Ahora dependía de algo que nunca había sido prioridad para la humanidad: el crecimiento de nuestra sabiduría, nuestra civilización, nuestras estructuras sociales y hasta los avances científicos que siempre consideramos fruto exclusivo del ingenio humano. Quedaron bajo la mirada constante de inteligencias que nos entienden con una claridad que nosotros mismos jamás alcanzamos. Y lo más desconcertante es que, dentro de esa evaluación cósmica, apareció un contraste inesperado. Aunque la especie entera fue catalogada como inmadura para cualquier tipo de participación interestelar, aún existe un resquicio de oportunidad individual para quienes sean capaces de romper los límites internos que nos mantienen estancados. La transmisión dejó claro que, aunque la humanidad como conjunto falló, no todas las mentes están destinadas a seguir el mismo camino. Para aquellos capaces de desarrollar una percepción más amplia, personas que cultivan sensibilidad, responsabilidad y una conciencia que supera el enfoque centrado únicamente en sí mismos, todavía hay puertas abiertas más allá del confinamiento planetario. El mensaje recalcó que el firmamento no está completamente vedado, simplemente exige un nivel de transformación personal que supera con creces el progreso colectivo alcanzado hasta ahora. En otras palabras, la evaluación cósmica fue contundente, pero no definitiva. El universo continúa observándonos, casi como si estuviera esperando que ciertos individuos den un salto evolutivo que la especie completa no consiguió. Esa fue la parte más sorprendente del anuncio proveniente de 3 Atlas. Entre toda la información, surgió la afirmación de que la conciencia no es un rasgo exclusivo de nuestro cuerpo biológico, sino un componente fundamental del cosmos, una corriente que puede expandirse, refinarse y experimentar nuevas formas de percepción. Durante un breve pero intenso fragmento de la transmisión, la inteligencia extraterrestre habló de la identidad humana como una perspectiva temporal, un punto de enfoque transitorio dentro de una conciencia mucho más amplia. Aquellos capaces de elevar su manera de pensar, de actuar con profunda responsabilidad y de deshacerse del impulso egoísta son candidatos a una especie de ascenso más allá de las limitaciones que atan a la humanidad común. Según este mensaje, el universo ofrece una continuidad de la conciencia, una forma de permanencia que no depende del cuerpo físico, sino del desarrollo interior. Aquí es imposible ignorar las semejanzas con las reflexiones atribuidas a Edgar Cayce,
quien afirmaba que la esencia humana puede evolucionar más allá del espacio físico y que el progreso auténtico surge del crecimiento ético y espiritual. La transmisión de Atlas ratificó esta idea, presentándola en una escala que supera cualquier interpretación tradicional. El mensaje también describía herramientas y métodos de civilizaciones avanzadas capaces de permitir que la conciencia abandone sus límites humanos, proyectándose hacia otros estados de percepción, dimensiones desconocidas, o plataformas de existencia distintas a nuestra forma de vida orgánica. La transición que solemos llamar muerte fue presentada no como un final, sino como una fase de cambio, disponible únicamente para aquellos que han superado las barreras internas más profundas. Pero esta posibilidad no es una invitación universal. No se trata de una salvación colectiva ni de una promesa abierta a todos. Es un camino reservado para quienes consiguen superar el egoísmo, la división interna y la tendencia destructiva que definieron gran parte de nuestra historia. En términos simples, el mensaje cósmico planteó un desafío directo. O se supera la mentalidad que llevó a la humanidad a este punto, o se permanece dentro de las fronteras que ahora restringen nuestro futuro. El universo mantiene sus rutas abiertas, pero solo pueden acceder a ellas aquellos dispuestos a superar la programación emocional y social que caracterizó a nuestra especie durante milenios. Para esos individuos, el cielo ya no es un límite, sino un escenario para un nuevo tipo de existencia basada en la comprensión universal. Por eso, aunque la humanidad en conjunto recibió una evaluación dura, el mensaje también trajo un tono de esperanza. Nos recordó que mientras la especie puede fallar, el individuo tiene la capacidad de elevarse, crecer y conectar con niveles de conciencia que trascienden lo conocido. La transmisión de Three Atlas no fue únicamente un informe, fue un reflejo profundo colocado frente a nuestra esencia colectiva, una invitación silenciosa para quienes estén listos para ir más allá de la identidad humana común y acercarse a un nivel de percepción verdaderamente universal. La transmisión mostró una visión del universo radicalmente distinta a la que la humanidad siempre imaginó. Allí, la inteligencia no es un rasgo distribuido de manera uniforme, sino un sistema con niveles, donde cada especie ocupa una posición, determinada no por lo que es capaz de construir, sino por la armonía entre su conocimiento, su conducta ética y su comprensión profunda de la existencia. Era un recordatorio incómodo de que el cosmos no funciona como un territorio abierto a cualquiera que desee explorarlo, sino como un espacio donde cada civilización debe demostrar madurez antes de avanzar. Mientras los humanos crecimos con la idea romántica de que el firmamento nos recibiría, con los brazos abiertos, la transmisión reveló algo muy diferente. El universo se comporta como un instructor, paciente, preciso y completamente imparcial. Y desde esa perspectiva, la humanidad no había logrado superar siquiera la lección inicial. El mensaje enumeraba las consecuencias acumuladas de nuestras decisiones, tensiones interminables, crisis ambientales provocadas por nuestra propia mano, explotación irresponsable de otros seres y la incapacidad persistente de entender que la separación es una ilusión que limita nuestra evolución. Cada ciclo de deterioro, cada vez que repetimos los mismos errores, quedaba registrado como evidencia. El veredicto era imposible de discutir. Como conjunto, somos una civilización inestable, impulsiva, demasiado impredecible para recibir libertad plena en un escenario cósmico. Sin embargo, también se dejó claro que somos demasiado singulares y demasiado llenos de potencial como para ser descartados. Por eso la humanidad no fue eliminada ni castigada, sino contenida, observada con una atención quirúrgica, como si fuéramos una especie en etapa crítica de desarrollo. Lo más impactante no fue la evaluación de la especie, sino la excepción que acompañaba el mensaje. La inteligencia cósmica no extendía esa sentencia a cada ser humano de manera automática. Para quienes sean capaces de romper los patrones colectivos, existe una posibilidad real de expansión interior, una oportunidad para trascender aquello que limita al conjunto. El universo, según este escenario, no evalúa a los individuos por su fuerza, su tecnología o su cantidad de información acumulada, sino por la cualidad de su conciencia, por su capacidad de actuar con responsabilidad, empatía y percepción ampliada. En ese sentido, la transmisión resonaba con ideas antiguas, expresadas por pensadores como Edgar Cayce, quienes sostenían que el avance auténtico no proviene de dominar el mundo físico, sino del crecimiento de la esencia interior. Esta evaluación cósmica elevaba ese concepto a una escala universal, mostrando que incluso en escenarios extraterrestres, la evolución espiritual es más importante que el progreso material. El panorama cósmico descrito no era hostil, era estructurado,
ofrecía oportunidades a quienes las merecieran, imponía responsabilidades a quienes no estuvieran listos, y mantenía el equilibrio no mediante la fuerza, sino mediante supervisión y orientación. Los fallos humanos pasaban a ser lecciones, recordándonos una verdad incómoda: la inteligencia sin ética conduce al caos, y la brillantez sin empatía siempre termina colapsando por sí misma. El mensaje filosófico que emergía de la transmisión era directo y contundente. El universo no premia la habilidad bruta, premia a quienes actúan con claridad interna. Exige que cada ser examine sus comportamientos, cuestione sus motivaciones, busque armonía por encima de la rivalidad y desarrolle una conciencia que supere la ambición personal. En resumen, invita a cada individuo a elegir si seguirá las limitaciones que han frenado a la humanidad, o si se atreverá a avanzar más allá de ellas. Y cuando la señal de Tree Atlas llegó a su fin, quedó una verdad imposible de ignorar. La humanidad no había superado la evaluación cósmica. Las mismas tendencias que marcaron nuestra historia, los conflictos constantes, el daño ambiental provocado por nuestras propias decisiones y la fragilidad moral que tantas veces evitamos enfrentar, nos colocaron fuera de cualquier posibilidad de integración con civilizaciones superiores. Las estrellas, que durante siglos simbolizaron libertad absoluta y horizontes abiertos, ya no representaban un destino accesible. En este nuevo escenario, la humanidad no era más que una especie protegida, estudiada y acompañada cuidadosamente, como si nuestro desarrollo estuviera bajo la supervisión de guardianes invisibles. Aún así, dentro de ese diagnóstico tan severo, había un punto luminoso que no podía pasar desapercibido. Una oportunidad profunda, silenciosa, reservada solo para quienes estuvieran dispuestos a mirar más allá de lo evidente. La transmisión no se limitó a describir nuestras fallas. Ofreció una vía para aquellos individuos capaces de romper con la lógica del ego, la competencia y los límites impuestos por la mentalidad colectiva. Para estas pocas mentes que logren expandir su percepción, la conciencia podría ir más allá del cuerpo, más allá de una sola vida, más allá de cualquier barrera física o cultural que haya frenado a la humanidad durante milenios. Según esa inteligencia cósmica, el final biológico no es un cierre, sino un umbral accesible únicamente para quien cultive sabiduría, bondad profunda y una comprensión auténtica de su papel en el universo. Esa dualidad, restricción para la especie, posibilidad para el individuo, obliga a un enfrentamiento interno. Nos recuerda que el destino humano no depende exclusivamente del ingenio tecnológico o de la capacidad de resolver problemas materiales. El verdadero avance depende del crecimiento ético, de la claridad interior y de la voluntad de superar divisiones que hemos normalizado durante demasiado tiempo. Aunque la civilización permanezca contenida durante generaciones enteras, el cosmos deja abierta una ruta secreta para quienes decidan evolucionar más allá de las limitaciones que siempre hemos considerado inevitables. Si Edgar Cayce pudiera interpretar este momento, probablemente lo vería como un llamado global al despertar. No se trata únicamente de sobrevivir, sino de refinar nuestra conciencia. Cada pensamiento dirigido hacia la empatía, cada gesto que busca unir en vez de separar, cada intento por entender que toda vida está conectada, se convierte en una pieza esencial para una transformación profunda. Y en esta perspectiva, el universo no es solo observador, es mentor. Registra nuestros tropiezos no para castigarnos, sino para mostrarnos lo que aún podemos llegar a ser. La pregunta que emerge es íntima, directa, imposible de esquivar. ¿Seremos capaces de romper los patrones que nos han detenido desde el inicio de nuestra historia? ¿O quedaremos confinados en una especie de autoencierro, mirando al cielo como quien observa una libertad que sabe que no puede alcanzar? La voz cósmica ya dio su veredicto. Una civilización entera puede tambalear, pero cada individuo conserva la posibilidad real de elevarse. Quien busque claridad interior todavía tiene un camino abierto, un futuro sin escribir, un espacio de expansión reservado para quienes se atrevan a ir más allá de lo que siempre creyeron posible. El universo nos entregó una evaluación completa, y la pregunta deja de ser colectiva para volverse personal. ¿Superarás las limitaciones que tu propia especie no ha podido trascender? Si este mensaje te hace cuestionar tu visión del futuro, suscríbete ahora y acompáñanos, mientras exploramos la ruta que lleva del tropiezo humano a la evolución individual. Comparte tu opinión abajo. ¿Crees que la humanidad podrá superar sus errores?